Assalamu alaikum, hermanos y hermanas del Islam, hermanos y hermanas fraternos del mundo, hermanos y hermanas fraternos porque somos parte de la humanidad. La paz de Allah sea con ustedes, la paz de Allah sea en el mundo, la paz de Allah sea en los lugares en los que hay conflictos, guerras, la paz de Allah sea en Palestina y Gaza, y la justicia sea en Palestina y Gaza, y que la desinformación no se tome los medios de comunicación y le cuente al mundo la realidad, el sufrimiento y el dolor que vienen pasando nuestros hermanos palestinos y particularmente los gazatíes. Terrible dolor, terribles circunstancias. La justicia de Allah y la del mundo tenga piedad por lo que está sucediendo en Gaza particularmente. Hoy es un día feriado, es un domingo, con el mismo ánimo de siempre, con la intencionalidad de siempre de divulgar el Islam, de divulgar nuestra sagrada religión, de divulgar que nuestra religión es paz, que nuestra religión es armonía, que nuestra religión es fraternidad, que nosotros buscamos la paz con todo el mundo, que nuestra religión es fe hacia el único Dios, no existe otro Dios más que Allah. Muhammad fue su profeta y mensajero, y la paz y bendiciones sean con Allah, con el profeta, su familia y sus compañeros. Estamos aquí para compartir de este libro, conforme hemos venido manejando los dos libros con los que estamos trabajando, y vamos a incorporar otro que bien vale la pena ya anunciarlo, que es La belleza del Islam, que es una maravilla de pequeño gran libro, que vamos a compartir alternando con el del profeta y con el que hoy vamos a continuar, de manera que vamos a tener material de trabajo y de conocimiento muy importante, muy valioso, muy valioso. Gracias por estar con nosotros, gracias porque seguimos creciendo, gracias por su apoyo a la cultura, gracias por su apoyo a que la cultura islámica, sean o no sean musulmanes, se expanda con verdad en el mundo, para que no se cometan injusticias y para que se acabe la islamofobia, porque no se trata de una guerra de religiones, en ninguna parte nadie quiere eso, cada cual tenga la suya y que cada quien en su religión se sienta satisfecho y cada quien se sienta con su religión bien, y dentro de las lógicas normales defiendan su religión, defiendan su credo, defiendan su libertad de creer, defiendan de acuerdo con las normas que cada Estado libre de derecho, dentro de los derechos fundamentales y constitucionales que tiene cada Estado, y dentro de los derechos humanos está la libertad de cultos, la libertad de credo, la libertad de pensamiento, la libertad de religión, la libertad de expresión, de manera que hagamos uso de eso, que nadie nos está regalando nada. Y aparte de eso, en cuanto al Islam se refiere, las libertades nos permiten que hagamos da'wah, que hagamos estas comunicaciones, que hagamos conocimiento, que tengamos la obligación de aprender y estudiar, que crezcamos como comunidad. Entonces a eso convocamos a nuestros hermanos que nos siguen y a los hermanos que no son musulmanes y que nos siguen también, y agradecemos todas sus notas, sus apuntes de congratulación, de que les gusta el material que subimos, de que efectivamente en algunos casos dan cuenta de que no tenían el conocimiento que estamos leyendo, independientemente del asunto devocional, del asunto de fe, sino los temas que envuelven cultura general fundamental.
especialmente en este lado de la América Latina en el lado occidental del mundo, básicamente. Vamos a empezar siempre dedicando esto en nombre de Alá, el clemente, el misericordioso. Ciertamente la alabanza es para Alá, el único Dios. Le alabamos y buscamos su ayuda, su perdón, y nos refugiamos en Él del mal de nuestras almas y de la maldad que pudieran tener algunas acciones que nosotros cometamos, o si las cometemos. A quien Alá guía, nadie lo puede desviar, y a quien Alá desvía, nadie lo puede guiar. Atestigo que no hay Dios salvo Alá, único Dios y sin asociados, y atestigo que Muhammad es su siervo mensajero, que la paz y la bendición de Alá sean con él, su familia, sus compañeros y con aquellos que lo sigan en la rectitud hasta el día del juicio final. Amén. Que la paz sea con todos nosotros y que este trabajo sea aceptado y reconocido por Alá, por nuestro Dios, que sea aceptado y reconocido por ustedes, amigos y amigas, hermanos y hermanas del Islam, y quienes no son musulmanes también, porque nuestra intención, como ha quedado comprobado, no es otra que hacer cultura, hacer paz, hacer comunicación libre, hacer libertad de expresión en concreto, en un medio que nos permite y que nos une y que además es universal. Bueno, vamos a continuar la obra que estamos leyendo del hermano Mohammed Mansur, que habíamos quedado con este subtítulo enunciado. A continuación, y a modo de resumen sobre el tema que venimos tratando, transcribo, dice el hermano, un corto resumen de la Universidad de Rosario de Colombia, quien que describe la presencia de los musulmanes en América. Y el capítulo al que le damos continuación hoy es el que está relacionado con el capítulo 3 del libro, que habla de los musulmanes, quiénes son. Entonces, habiendo identificado quiénes son los musulmanes, bueno, ahora vamos a ver a continuación y a modo de resumen sobre este tema un corto artículo de la Universidad de Rosario de Colombia en que se describe la presencia de los musulmanes en América. Entonces, vamos a iniciar la lectura de este texto y, como ya ustedes habrán comprobado, para mí es más fácil la lectura de los textos sin la necesidad de los lentes. Comillas. Los primeros rastros de la presencia musulmana en el continente se remontan al período colonial, con la llegada de algunos moriscos musulmanes españoles obligados a convertirse al cristianismo. Además, los esclavos de origen africano provenían en muchas ocasiones de territorios musulmanes, por lo que ha sido posible a los historiadores rastrear las huellas de su presencia, la cual ya no se discute. Aunque en algunos lugares como Brasil ha logrado existir cierta continuidad que se ha reflejado en las rebeliones esclavas de la primera mitad del siglo XIX, algunas de las cuales han tenido un alto componente ideológico islámico, en general no es posible considerar que se haya logrado constituir comunidades musulmanas, por lo que dicha presencia no puede relacionarse con las comunidades musulmanes actuales. La presencia actual del musulmán en América Latina se relaciona con el inicio de las migraciones provenientes de Oriente Medio a finales del siglo XIX, que involucraron especialmente a árabes de las zonas dominadas por el Imperio Otomano, árabes, musulmanes y cristianos, debido a que su pasaporte los identificaba como miembros del Imperio Otomano, actualmente Turquía, cuya historia es
cuya historia es fascinante, y Turquía en sí mismo es un país fascinante, pero la historia de Turquía y la historia del Imperio Otomano no deja de ser fascinante de leer, de estudiar, y algún episodio de ella ver en una película historiográfica, una serie historiográfica denominada Ertugrul Resurrección, en el que allí precisamente se están las bases de lo que sería el posterior Imperio Otomano. Recomiendo buscarla, verla, y la cadena que la pasaba ya dejó de pasarla, pero en YouTube se pueden encontrar capítulos de la misma. Y si no, bien vale leer sobre el personaje y sobre la historia de Turquía. Han sido catalogados como turcos, lo cual han generado malos entendidos. Entonces, debido a que, repito, para no descontextualizar luego de mi comentario, debido a que su pasaporte los identificaba como miembros del Imperio Otomano, actualmente Turquía, han sido catalogados como turcos, lo cual ha generado malos entendidos. La mayor parte de los inmigrantes profesaba la fe cristiana en su variante maronita. Sin embargo, en países como Argentina y Brasil, la importancia numérica de los musulmanes permitió la creación de comunidades organizadas. Así es verdad. Prueba de ello, y lo decimos de modo fraterno, en la Argentina, la televisión pública argentina permite un programa todos los domingos, El Cálamo, en el que está representada la comunidad musulmana argentina, un magnífico programa del cual nosotros tenemos videos que hemos tomado prestados para información, especialmente por el tema que al momento viene dándose para el dolor del mundo y para el dolor de los musulmanes y para el dolor de los israelíes, porque es un tema que se trata de un conflicto. Para el dolor de los israelíes, lo que no tenemos ningún recelo de decir, porque la guerra causa dolores, y más dolor causa la guerra cuando en ella mueren personas inocentes, ¿no? Entonces, lo que hagan los gobiernos y los estados, lo injustos que sean los gobernantes, las visiones que en ocasiones son extremas, extremistas o fanáticas, o que olvidan lo que en la historia ha sucedido, a veces en contra de los mismos que están actuando hoy en contra de otros débiles, pues eso hace ver que los ciudadanos, los civiles, los que no están inmersos en los conflictos son las víctimas inocentes de los mismos. Por eso aspiramos y pidamos a Alá que nosotros los musulmanes y cada uno de los que tenga su propia religión, las religiones todas están en busca de la paz, pues acuda al Dios que crea. Nosotros creemos que no hay otro Dios más que Alá, pero respetamos cualquier otra creencia, y que acudan a sus dioses, a los dioses que cada religión tenga y cada quien profese que nos está viendo. Nosotros los musulmanes, insisto, creemos que no hay otro Dios más que Alá, que Muhammad fue su profeta y mensajero, y que la paz y bendiciones de Alá sean con el profeta, su familia y sus compañeros, pero todos pidamos por la paz. Entonces, sin embargo, en países como Argentina, comentaba, y Brasil, la importancia numérica de los musulmanes permitió la creación de comunidades organizadas. Hay ejemplos, especialmente en la Argentina, de una estupenda organización de los musulmanes, y que en Ecuador estamos en el mismo proceso de organización y también con un importante crecimiento, es lo que yo puedo comunicar y dar fe. Una segunda oleada se produjo hacia los años 70 del siglo XX, cuando la guerra civil en el Líbano afectó especialmente a la población de regiones de mayoría musulmana. Estos datos vienen del Centro de Estudios Teológicos y de Religiones, CETRE, el Islam en América Latina, Universidad de Rosario, Bogotá, Colombia. Actualmente han llegado a América Latina musulmanes de distintos orígenes,
sumándose a estos los latinos que abrazan el Islam de forma acelerada, que es lo que acababa de deciros. Aquí, en Ecuador y en América Latina, los latinos, valga la redundancia, abrazan el Islam de forma muy acelerada. Es interesante notar que entre los latinos que abrazan el Islam, las mujeres constituyen la mayoría. Ese es otro gran detalle y una ruptura a los mitos que la islamofobia ha creado alrededor de la relación entre los musulmanes del Islam y la mujer, ¿no? Las mujeres, en su mayoría, son las que más abrazan comparativamente el Islam en América Latina respecto de los hombres. En todas las mezquitas de Latinoamérica, así como las que se encuentran en ciudades de Estados Unidos, que poseen un alto número de población latina, se puede presenciar un creciente número de personas que abrazan el Islam mensualmente. Damos fe, aquí en Ecuador, en Quito, Ecuador y en el Ecuador en general. El Islam no es algo extraño para el latino, por el contrario, encuentra en él mucha afinidad. El latino ha descubierto en la cultura islámica raíces propias, como por ejemplo, poseer en su lengua, el español, en nuestra lengua, el español, alrededor de 4.000 palabras provenientes del árabe. Según Rafael Lapesa Melgar, filólogo español, historiador del lenguaje y de literatura española, alrededor de 4.000 palabras provenientes del árabe como azúcar, limón, café. Y los ejemplos clásicos, todas aquellas palabras que empiezan con el morfema, comillas, al, como álgebra, algodón, alcohol, almohada. El latinoamericano encuentra en ciertas costumbres islámicas gran familiaridad con la estrechez de los brazos, con la estrechez de los brazos y de los abrazos familiares, y la tradición de la hospitalidad que con los extranjeros y la mujer, que con los extranjeros. Y la mujer latina, que pertenece al género que más fácilmente acepta el Islam, en general afirma que al volverse musulmana, además de sentirse conectada en forma directa y sencilla con Alá, Dios Todopoderoso, adquiere beneficios de los que carecía, como reencontrarse con su feminidad natural. Repetiré lo dicho. Además de sentirse conectada a la mujer de una forma directa y sencilla con Alá, Dios Todopoderoso, adquiere la mujer latina da fe de aquello de lo que carecía, como reencontrarse con su feminidad natural. Esta familiaridad que encuentra el latinoamericano se debe a que los musulmanes gobernaron España por 800 años. Este es un capítulo que muchos quieren esconder en la historia. Los musulmanes gobernaron España por 800 años y más allá de España, la península ibérica por 800 años. Aproximadamente durante la Edad Media fue el dominio de 800 años aproximadamente, precisamente durante el largo tiempo en el que el español se iba desarrollando. Este largo periodo dejó a España y a los españoles un legado en diversas áreas que ya no se pueden ocultar. Monumentos nacionales de España son monumentos y patrimonio de la humanidad, son monumentos hechos por los árabes, como les llamaban allá, como por los moros o por los moriscos de alguna manera, en la denominación. De manera que España tiene tesoros como la mezquita de Córdoba, por ejemplo, la Alhambra en Granada, en Sevilla igualmente existen castillos y construcciones del más puro estilo árabe, que son patrimonio cultural de la humanidad, y son ciudades que en mucho han sido declaradas patrimonios culturales de la humanidad por el legado árabe, de tal forma que, y el legado sobre todo islámico, ¿no? Aparte de lo que significó el al-andalus en general en cuanto a conocimiento y ciencia. La Giralda de Sevilla, otra maravilla, que quienes hayan tenido la oportunidad de estar pueden dar fe conmigo de que precisamente así es, ¿no? Entonces, y cosas
más de fondo en España que tienen que ver con la cultura del al-andaluz, lo que da cuenta en Andalucía sobre todo, y en situaciones y tradiciones tan eh, propias de esa zona de España como la propia música, ¿no? La propia música de Andalucía, aquello del cantejondo y aquellos que tiene que ver con esta música tan particular que se cultiva fundamentalmente en Andalucía, tiene sin duda raíces de carácter islámico, de carácter musulmán, de carácter, eh, de carácter árabe, de carácter moro. Y esto en bien de la humanidad y para romper con esa islamofobia que en algunos casos es una islamofobia llena de mala fe y hasta perversa, porque lo que ha hecho es intentar, mas no ha podido pasar de intentos magros, intentos precarios de invisibilizar el Islam, pero eso es imposible. Invisibilizar a los musulmanes, lo que es imposible, por la gran obra y ese gran legado cultural e histórico que hasta ahora vive la humanidad, tiene la humanidad, conserva la humanidad. Entonces, continuamos. Las comunidades de musulmanes en Latinoamérica están compuestas tanto por conversos locales como inmigrantes y enfrentan grandes retos. Estos incluyen la falta de sistemas de educación islámica, efectivamente, así es, porque entre otras cosas hay legislaciones obstructivas en los países, hay leyes que, como en Ecuador, la ley de libertad de cultos es una ley absolutamente caduca, tiene más de 40 años, y que no permite el desarrollo equitativo e igualitario de todas las religiones, con todas iguales, con los mismos derechos todas, sino que hay religiones que tienen directamente unas normas que impiden el desarrollo de otras. Esto tiene que cambiar. En Ecuador estamos en proceso de precisamente reprocesar y actualizar la ley que tiene que ver con la libertad de cultos para que todas las religiones tengamos los mismos derechos de la libertad de cultos. Ejemplo, el que se haga el llamado a la oración en las ciudades en las que no predomina el Islam, se haga llamado a la oración, el muezzin haga de los minaretes, desde los minaretes, los llamados a las oraciones, en algunas ciudades todavía eso no se permite, mientras que sí se permite el toque de campanas de otras religiones. Entonces, esto viene a ser inequitativo, esto viene a ser injusto y esto viene a ser con dedicatoria que tarde o temprano tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque en los estados de derecho, en las legislaciones en las que la libertad de cultos, especialmente, y en los países laicos como es el Ecuador y otros, la libertad de cultos le da derecho a que todas las religiones tengan los mismos derechos y obligaciones frente al Estado. Los mismos derechos y obligaciones frente al Estado. De manera que, por ejemplo, si hay religiones que se benefician por ser religiones reconocidas y organizadas y tienen representación universal y ecuménica tal cual es el Islam, y están organizadas y reconocidas en el mundo entero y en las organizaciones internacionales universales, y hay religiones que se benefician con el no pago de ciertos impuestos, pues de esto debe aplicarse para todas las religiones, no solo para una determinada religión, sino para todas, porque todas tienen los mismos derechos. Y aquí es donde los legisladores y los gobernantes de cada país, por equidad y pensando que representan a los pueblos, y los pueblos no solo están, los pueblos, que el término en sí está mal utilizado, los pueblos
los políticos utilizan la palabra pueblo para querer pretender significar solo a gente o personas que tengan escasas posibilidades económicas o sociales. No, pueblo somos todos, somos toda la población. Y ciudadanos venimos a ser todos los que somos parte de los pueblos. En el Ecuador dice así, del pueblo. Por lo tanto, entonces se necesita que los legisladores, los distintos poderes del Estado, los poderes especialmente que tienen que ver con lo constitucional, busquen y provoquen reformas que permitan a todas las personas y a todas las religiones expresiones amplias, francas, dentro de lo legal, dentro de lo que está permitido, y que no ofenda a nadie ni se inmiscuyan en situaciones que no tienen nada que hacer las religiones, pero sí que se permita el credo que cada persona pueda profesar, y que ese credo sea profesado, sea llevado de conformidad como cada religión lleve su credo y promueva su credo, sin poner a unas sobre otras, especialmente en cuanto se refiere a que unas tienen más beneficios que otras, en actitud absolutamente que rompe con la equidad, rompe con la ley, con los principios constitucionales. Esto entre paréntesis. Todo lo dicho, pero es una verdad. Las comunidades de musulmanes en Latinoamérica están compuestas tanto por conversos como locales, por inmigrantes, y enfrentan grandes retos. Estos incluyen la falta de sistemas de educación islámica, de recursos económicos, fíjense, de cementerios islámicos. Aquí, concretamente, sí hay cementerios para de la religión predominante y algunas otras religiones, pero cementerios islámicos no hay, y no se ha dado esa facilidad que debieran tener y debiéramos tener todos los que de una u otra manera profesamos ciertas religiones, los mismos derechos, y cementerios públicos en los que se pueda, así como se han parcelado ciertos cementerios para determinadas religiones, también se incluyan cementerios islámicos, y de carne halal permitido. Y al decir carne halal se hace referencia a que el animal estaba sano al momento del sacrificio y que se realizó el procedimiento según las enseñanzas islámicas, es decir, sin el sufrimiento del animal. Al decir que un alimento es halal, implica a que es apto para ser consumido por los musulmanes, ¿no? Cuando se procede al sacrificio de los animales, que involucra una forma de sacrificio en el que el animal no sufre, cuando hay otras formas en las que sí el animal directamente, de alguna forma, sufre al momento de ser sacrificado. Sin embargo, y esto sucede en Ecuador y en todos los países donde las comunidades islámicas están creciendo y organizadamente, muchos musulmanes estamos trabajando, al menos divulgamos los problemas, estamos trabajando en los proyectos de ley, acompañamos los proyectos de ley. ¿Para qué? Para que cambien las cosas y se mejore la situación actual. La buena convivencia entre musulmanes y no musulmanes en Latinoamérica. En el caso de los musulmanes de origen árabe, pakistaní, turco o cualquier otra nacionalidad, como norma general, se sienten a gusto en Latinoamérica, y las diferencias culturales no constituyen una barrera infranqueable. De esta manera logran integrarse a las costumbres del país en el que se han asentado sin mayor problema. Y en América Latina son los hermanos de los países que acabo de mencionar, los musulmanes, son bien acogidos, salvo, como en todo lado, hay gente que hace algún tipo de discriminación, pero porque están llenos de esa falta de conocimiento, y porque están llenas de
las falsas ideas respecto del Islam por la islamofobia producida por medios de comunicación o por interesados, o por religiones interesadas, o por estados interesados, o por políticos interesados, ¿no? Pero normalmente los hermanos que vienen a estos países son bien acogidos. Entre las razones para el proceso de que la adaptación les resulte fácil, se puede considerar el hecho de que los latinoamericanos, como lo decía antes, somos muy acogedores con los extranjeros, y de hecho las políticas migratorias en general son más flexibles en relación a otras partes del mundo. Así es, podría pensarse que esto es así debido al propio origen de su población, conformada en América Latina por indígenas, europeos y africanos, lo cual facilita la empatía y la apreciación de lo diferente, o sea, de la diversidad. Y constituciones como la del Ecuador proclaman la diversidad en estos temas fundamentalmente, y los derechos constitucionales de la diversidad están proclamados y pueden ser usados por extranjeros, nacionales y extranjeros en todos los temas que la diversidad está legislada. Existen además casos de matrimonios mixtos entre musulmanes y latinas cristianas, los cuales demuestran que no hay problemas en la convivencia. Y en el caso de los latinoamericanos que han abrazado el Islam, debido a que son latinos de origen, ellos no tienen problemas de adaptabilidad. Bueno, yo soy un latinoamericano que ha abrazado el Islam y, mashallah, no tengo ningún problema de adaptabilidad. Todo lo contrario, me siento orgulloso, lo proclamo, lo difundo, como ustedes son testigos, y lo hago lleno de orgullo. Los musulmanes que viven en Latinoamérica, sean extranjeros o latinos, en su mayoría no tienen obstáculos para seguir las prácticas del Islam. Pese a que la información errónea, predominantemente de los medios, el latino mayormente muestra buena disposición para con el musulmán, quien le despierta curiosidad, sea inmigrante o sea converso o local. Sí, hay curiosidad, pero esa curiosidad en la mayoría de los casos es una curiosidad sana, es una curiosidad legítima, es una curiosidad que abre caminos, abre trochas, permite acercamientos. Hay alguna curiosidad malintencionada también, pero esa es la que menos aparece, ¿sí? la menos frecuente. El musulmán entre la guía y su condición humana. El Islam otorga una guía para que el musulmán conduzca su vida de forma moderada. El Islam es una forma de vida y fundamentada en valores y principios, como se expondrá a lo largo del trabajo de este que estamos leyendo. Sin embargo, se debe considerar su condición humana, que dicta que la forma en que un individuo musulmán se comporta o aborda una situación está influenciada por varios factores. Uno de esos factores es la religión. Lo influenciará en la medida en que haya adquirido conocimiento religioso y tenga la determinación de practicarlo. O sea, el conocimiento que nosotros los musulmanes adquirimos, que es un conocimiento que debe ser lo más amplio posible, tiene que tener como propósito no solo el adquirirlo, sino practicarlo. Mientras que si un musulmán tiene poco conocimiento islámico, carece de determinación para practicar la religión, su comportamiento no estará alineado con el Corán y la Sunna del profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Allah sean con él. Y como resultado su comportamiento no estará acorde a los preceptos islámicos. O sea, conocimiento y práctica del conocimiento, la puesta en práctica del conocimiento del Corán y la Sunna, hacen que el musulmán entonces sí sea un musulmán practicante y que actúe de acuerdo a sus preceptos islámicos en su vida diaria. Adicional a esto, se debe considerar que existen grupos de musulmanes que por falta de entendimiento de religión se han desviado de sus creencias y sus prácticas religiosas, y aunque asuman sus posturas o sus posturas son partes del Islam, estas no lo son. Voy a repetir esto. Adicional a esto, se debe considerar que existen grupos de musulmanes que, por falta de entendimiento de la religión, y esa falta de entendimiento, es mi comentario, no solo implica el que se entienda aquello que se lee,
sino que se malinterprete lo leído o que se interprete antojadizamente la religión, esa falta de entendimiento se han desviado en sus creencias. De manera que sí, existen musulmanes que han malentendido y se han desviado de las creencias y del tenor de las creencias y del tenor de lo que dice el Corán y la Sunna del profeta. Y en sus prácticas religiosas, y aunque asuman que sus posturas son parte del Islam, esas no lo son. Entonces sí hay, como en todo lado, musulmanes equivocados que actúan equivocadamente, y como en todas las religiones, asumen actitudes que se puedan proclamar islámicas, mas que no son islámicas, de ninguna manera. Sobre todo las que tienen que ver con la violencia y todo tipo de violencia que se vincule a la religión y al prójimo. No, o el irrespeto a la vida, o el irrespeto a la propiedad, o el irrespeto a la creencia ajena. Esas no son posturas islámicas, no son posturas islámicas. El Islam no tiene ese tipo de comportamiento. Otro factor importante podría ser asuntos o intereses políticos que determinan el comportamiento de muchos musulmanes. Sí, hay grupos musulmanes que actúan por intereses políticos y eso también tiene efectos en distorsiones respecto de la religión islámica, porque ya donde la política pasa a ser prioritaria, los aspectos de la fe se distorsionan y se desvirtúan. Además de la religión, como factores influyentes en el comportamiento y las decisiones de una persona, sea musulmana o no, están los internos o biológicos como la edad y el sexo, y los externos como la familia, la educación y la cultura de la sociedad en que se desenvuelve. Aún el musulmán con un profundo conocimiento de su religión y un fuerte compromiso por practicarla, está destinado a errar de forma continua. Esta condición de debilidad es algo que Dios ha decretado para todos los seres humanos y los musulmanes no somos la excepción. Aunque tengamos conocimientos y tengamos un fuerte compromiso y buena fe al practicar, no estamos exentos de cometer errores. No estamos exentos de cometer errores los musulmanes, ni ninguna otra persona que profese o no profese cualquier religión. Los errores se pueden cometer de buena fe, no errores malintencionados, que eso ya implica otra situación. Entonces, si se cometen errores, habrá que pedir disculpas o pagar las consecuencias del cometimiento de tales errores. En las situaciones que tengan que ver directamente con la fe, o en las situaciones que tengan que ver con ya la legislación positiva de cada estado. Dice el Sagrado Corán, el ser humano fue creado con una naturaleza débil. El Corán 2020, en traducción de Isa García, Colombia, obra original, año 632, Islámico, capítulo 4, la mujer, el capítulo de la mujer, Aleya 28. Entonces, dice el Sagrado Corán, el ser humano fue creado con una naturaleza débil. El musulmán se comportará de la mejor manera siempre y cuando practique su religión con sinceridad hacia Alá, su Señor, con conocimiento y constancia. Voy a repetir para concluir el tema de hoy, la lectura de hoy, el acápite de hoy. El musulmán se comportará de la mejor manera siempre y cuando practique su religión con sinceridad hacia su Señor, conocimiento y constancia. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la religión, ideología o institución en que sus miembros son todos correctos y solo hacen el bien? Eso lo dejamos flotando. Que alguien señale cuál es la religión, ideología o institución en que sus miembros son todos correctos y solo hacen el bien, pues ahí queda flotando la pregunta y la respuesta también queda flotando. Y la respuesta queda flotando porque todos somos seres humanos y no hay ser humano perfecto y todos corremos el riesgo de equivocarnos, unos más, otros menos, en cualquier religión, ideología o institución. Entonces, buscamos todos, en su mayoría,
felizmente en el mundo, que las cosas vayan bien, sí, buscamos. ¿Buscamos ser correctos? Sí, buscamos. ¿Y nos equivocamos? Sí, también nos equivocamos. Y en lo posible tratamos de no hacerlo. Pero que las equivocaciones no sean de mala fe es lo fundamental. Que no se haga nada malo a nadie con intención, eso es lo fundamental. Repito, ¿cuál es la religión, ideología o institución en que sus miembros son todos correctos y solo hacen el bien? La respuesta concretamente es ninguna, ninguna, porque todas las religiones, ideologías o instituciones están integradas por seres humanos. Y lo único perfecto es Allah. Lo único perfecto es Allah. Y por eso es que se adora a Allah, al único Dios. Lo único perfecto es Allah, Dios. El siguiente tema de este mismo libro, que como ven ustedes no deja de ser muy interesante, es este, trascendente, la islamofobia y los medios de comunicación masiva, trascendente, hoy más que nunca, hoy por el tema que viene dándose, los insucesos que vienen dándose en la zona de Palestina y en Gaza en particular, es cuando los que intentan revivir la islamofobia a través de los medios de comunicación masiva, y hay medios que se prestan, o tienen integrantes que se prestan, o hay estadistas que se prestan a esto, pues, y periodistas que se prestan a esto, e historiadores que se prestan a la islamofobia. Bueno, nosotros con fundamento en la paz vamos a leer esto, seguimos leyendo esto y hablamos de predicar paz, de predicar el acercamiento, de que no estamos de acuerdo con ninguna guerra, que la guerra siempre será nociva y dañina para la humanidad, que la guerra es el peor de los males, y más aún cuando en las guerras mueren personas inocentes, y entre esas personas inocentes mueren niños por miles, mujeres, ancianos, personas que no son parte del conflicto y que están siendo victimizadas por el conflicto de una u otra manera. De manera que, valga la redundancia y perdón por la misma, esperemos pidiendo a Dios, Alá, y cada uno, si no profesa el Islam, pida a su Dios, en la fe que tenga, que paren las guerras. Nosotros solo creemos en Alá, a Él le pedimos, y a Él le pedimos que paren las guerras y las injusticias. Y las guerras en el mundo, que al menos ahora en el mundo hay dos situaciones de guerra que no solamente ponen en peligro a los que ya están en las zonas de combate y en donde hay víctimas inocentes, que son los ciudadanos civiles, hombres, mujeres y niños, sino que también ponen en peligro a la propia paz y estabilidad mundial. Pidamos la paz para el mundo y pidamos la paz, y la paz sea con nosotros, sea con ustedes. As-salamu alaykum, as-salamu alaykum. Que la paz sea con ustedes. As-salamu alaykum rahmatullah. Que la paz sea con ustedes. Que Dios les brinde la paz y les dé paz y nos dé paz a todos. Vamos a concluir por ahora. Hemos subido importante material que les ruego miren, material muy didáctico, muy corto, muy claro, y hemos subido material devocional, oraciones que tienen que ver con el Eid Mubarak, que están cantadas de forma magistral, que hemos tomado de algún hermano que las recita maravillosamente, y hemos puesto pensamientos islámicos y cultura general respecto de que tienen que ver con literatura y que tienen que ver con pensamientos filosóficos de algún pensador español también
De manera que hay material que leer y vamos a seguir produciéndolo. Ya anunciamos el nuevo libro, el que vamos a empezar a leer ya, ya mismo, La belleza del Islam, que por dejar enunciado una parte básica, señalamos una pequeña introducción. El Islam, la religión que Dios acepta. Alá, el Todopoderoso, dijo, comillas, hoy he completado vuestra práctica de adoración, he culminado mi bendición sobre nosotros y os he aceptado complacido el Islam como práctica de adoración. Ahí queda. Cuando Dios directamente señala en el Corán 5:3 y dice, hoy he completado vuestra práctica de adoración, he culminado mi bendición sobre vosotros y os he aceptado complacido el Islam como práctica de adoración. Este fue el último de los versículos revelados al profeta Muhammad, culminando así la revelación del Corán y completando la perfección del Islam. El Islam es completo y perfecto y no es susceptible a ninguna futura adición o abrogación. Las leyes islámicas fueron estipuladas por Alá, mismo quien conoce lo que es mejor para nosotros bajo todas las circunstancias. Son eternas, universales, elásticas y ajustables a los cambios y condiciones en el tiempo y lugar. Pues ya queda dicho algo de este libro y ya ustedes apreciarán la maravilla del texto, lo fácil de la literatura, lo bello de lo bien dicho y la ilusión que tenemos de ya empezar a compartir este material. Y estamos trabajando en un proyecto que lo vamos a realizar, ojalá, inshallah, desde la mezquita, que tiene que ver con nuestra religión y con la cultura y con el derecho. Que la paz y bendiciones de Allah sea con ustedes. Tengan una buena tarde de domingo, una buena noche de domingo. Los que ya están amaneciendo en la noche o ya están yendo al amanecer del día lunes, o los que ya directamente están en el día lunes. Que Allah esté con ustedes, inshallah. Assalamu alaikum rahmatullah. La paz sea con ustedes, las bendiciones de Allah sean con ustedes. Entonces es hasta el día de mañana, inshallah.